Hola, les habla el profe Yus. Nuevamente vamos a abordar un tema que es el tema de la configuración estructural. Eh, la configuración estructural básicamente nos referimos a la influencia que tiene, digamos, la forma general de la edificación y la disposición, ubicación y dimensionamiento de los elementos estructurales dentro de la estructura para su respuesta ante los movimientos y los fenómenos sísmicos. Entonces esta, digamos, la geometría de la edificación, ¿cierto? Tanto en planta como en altura puede tener una incidencia en, en la respuesta que tienen los edificios, especialmente frente a los movimientos, las exigencias que le generan los movimientos de los sismos. Asimismo, la configuración de sus elementos, la distribución de ellos, el dimensionamiento, la escogencia de qué material usar, de cuáles son las características de esos elementos, pueden influir también de manera negativa sobre el comportamiento estructural y asimismo con los elementos no estructurales pueden llegar a tener una influencia negativa dentro del comportamiento de la estructura. Entonces la idea es estudiar esas problemas que se han identificado, esas configuraciones que se han identificado que pueden resultar problemáticas para la estructura. Entonces a eso nos referimos con configuración. Sabemos que el diseño estructural comprende dos grandes etapas, una que es la concepción o configuración estructural y otra que es el cálculo estructural. El cálculo estructural pues tiene que ver con ya las formulaciones matemáticas de los modelos que se hacen de la estructura y finalmente para llegar a unos refuerzos o a unas dimensiones y resistencias de los elementos de la estructura capaces de soportar las exigencias que le imponen el ambiente, ¿cierto? Sismos, vientos, la fuerza de la gravedad, los empujes de tierra, en fin, todo lo que tiene que soportar la estructura en su vida de trabajo. La configuración estructural, en cambio, está más ligada a las etapas previas, o sea, desde el esquema básico que se define desde el proceso de diseño arquitectónico y estructural, ¿cierto? El esquema básico, entonces la escogencia de la forma que va a tener la estructura y la disposición de los diferentes elementos que va a llevar esa estructura, ¿cierto? Que van a componer esa estructura. Entonces, estas etapas, digamos que si uno ve quiénes son los profesionales que influyen en cada una de las etapas, se da cuenta que los arquitectos y las arquitectas, en general los profesionales de la arquitectura, tienen más que ver con esta etapa de configuración estructural, tienen mucho que ver en esta etapa, ¿cierto? Definen la forma del edificio, la altura, eh, los, las proporciones entre las diferentes dimensiones, la disposición de elementos, dónde puede ir una columna, dónde no puede ir, definen el sistema estructural y el sistema constructivo, porque las decisiones que se toman allí influyen en esa escogencia de ese sistema. Si me hablan de luces grandes, yo no puedo pensar fácilmente en mampostería, tengo que pensar en metal o en el mismo concreto, ¿cierto? Pero si son muy grandes las luces, entonces tengo que inclinarme hacia el metal. Entonces, ese tipo de decisiones de lo arquitectónico influyen en la configuración estructural a través de la escogencia del sistema estructural. Y pues ya el cálculo estructural, si se hace a partir de la propuesta del arquitecto, la propuesta estructural del arquitecto, y entonces allí sí entran los ingenieros civiles a trabajar.
Básicamente, pues este cuadro completa un poco, amplía ese concepto, pero aquí nos vamos a centrar, digamos, en este aspecto que tiene que ver con la configuración geométrica principalmente, ¿sí? Donde hablamos de la definición de la forma, del tamaño, de las dimensiones y de las proporciones entre de las dimensiones de las estructuras del edificio. O sea, vamos a diferenciar entre la estructura del edificio y el edificio mismo en términos de que cuando hablemos ahora de los edificios irregulares, no nos estamos refiriendo a que no se deben hacer edificios irregulares, sino que no se deben hacer estructuras irregulares. O sea, que si yo si yo quiero hacer un edificio con una forma irregular, debo hacerlo a partir de formas regulares de la estructura. O sea, hacer como una especie de, de forma irregular a partir de formas regulares. Ahora ampliamos un poco más eso. Bien. Porque lo que se ha visto, bueno, lo que se ha visto es que cuando uno mira la influencia que tiene el cálculo estructural y la configuración estructural dentro del comportamiento de la edificación, me explico, si yo hago un buen cálculo y una buena configuración, voy a tener un edificio con una buena respuesta. Ahora, si yo hago un muy buen cálculo, pero desde una configuración muy deficiente, o sea, utilizo unas herramientas de cálculo muy sofisticadas y unos cálculos muy precisos, pero a partir de una estructura muy mal concebida, eh, ¿qué voy a obtener allí? O sea, la estructura tiene una buena respuesta. Ahora, si pasa lo contrario y tengo una muy buena concepción de la estructura, pero no un cálculo así pues muy elaborado, pues muy preciso, entonces, ¿cuál va a ser la influencia? Y lo que se ha visto es que la configuración estructural tiene un peso mayor dentro de ese comportamiento. Es decir, estructuras, por ejemplo, que han perdurado en el tiempo, han tenido una configuración estructural, una proporción, un manejo de las formas muy adecuado, a pesar de que en esas épocas no existía el cálculo estructural y esas edificaciones han permanecido. Por el contrario, edificaciones que se han hecho con cálculos y todo de ingeniería y software sofisticados, pero que han tenido una mala configuración, han presentado fallas históricamente durante sismos que han ocurrido. Entonces, de ahí se basa esta que al sopesar estos dos procesos, este tenga una incidencia mayor. Y si este lo hacen los arquitectos, entonces los arquitectos tienen que tener la capacidad de configurar la estructura del proceso desde las etapas, desde las primeras etapas pues, de diseño arquitectónico para que tenga un buen comportamiento. Bien, entonces cuando hablamos de la geometría en planta estamos hablando de estas formas que puede tener un edificio, ¿cierto? Y la influencia que puede tener estas formas estructurales sobre el comportamiento sísmico, especialmente de los edificios. No nos preocupa tanto la carga vertical, las fuerzas de gravedad, porque esas más o menos están muy estudiadas y hay más certezas con lo que se hace en ese aspecto que con lo que se hace frente a un movimiento sísmico que es mucho más complejo. Bien, entonces tenemos que estas se consideran plantas sencillas, plantas estructurales sencillas, mientras que estas son plantas estructurales complejas. Entonces, cuando estoy hablando de plantas estructurales, que este edificio que tiene esta forma podría estar simplemente constituido por una estructura que fuera un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí, otro rectángulo aquí y otro rectángulo aquí. Entonces, ese edificio tendría formas sencillas, estructurales, a pesar de que como edificio tiene formas complejas. Tiene formas complejas. Entonces, aquí, por ejemplo, no se observan como detalles de juntas sísmicas, aunque la foto es lejana, y entonces
que esto esté separado, digamos, este bloque del de acá no se ve, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una estructura que es así completa, esta estructura va a tener más dificultades que si yo tuviera 4 o 5 estructuras aquí que juntas conformaran esta forma del edificio. Entonces, veamos qué pasa. Por ejemplo, este es el ejemplo de un edificio con una planta en L. Entonces, lo que tenemos aquí es que, claro, en este sentido tenemos estos ejes de columnas, 1, 2, 3, 4, 5 ejes de columnas, mientras que en esta parte, digamos, tenemos solo 2. Entonces, si hubiese un sismo, quisiera mover el edificio en esta dirección, de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, entonces la respuesta ante ese sismo que se supone que se aplica en eso que llaman el centro de masa, la respuesta para evitar ese movimiento la daría la rigidez de los pórticos, ¿cierto? Básicamente las columnas, conjunto con las vigas, pero especialmente depende del dimensionamiento de las columnas, y entonces estas columnas, cada uno, esa flecha amarilla representaría la rigidez, o sea, la fuerza que esa columna hace para soportar el desplazamiento. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos 5 por este lado, y aquí solamente tenemos 2 efectos de resistencia al desplazamiento, que es lo que llamamos rigidez. El edificio se supone que estas rigideces, matemáticamente uno lo puede representar que la rigidez de ese edificio está cargada hacia este lado. Entonces ese punto hacia donde se carga la rigidez es el centro de rigidez. Si esto fuera regular, pues una planta con 5 columnas en cada eje, y 4 en el otro sentido, entonces este centro de rigidez estaría exactamente en el centro y coincidiría con este centro de masa. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema ahí? Pues el problema básico es que cuando estas dos fuerzas que se supone que actúan, una en el centro de masa, que es el sismo, y la rigidez que actuaría en el centro de rigideces, actúan al mismo tiempo, pero en puntos diferentes a una distancia que llamamos excentricidad, o sea, tiene una excentricidad el edificio, entonces se va a producir un giro, ¿sí? Y pues ya en la lógica simple, sin meterle mucha matemática al asunto, lo que sucede es que este lado es muy rígido, ¿cierto? Y este lado es muy flexible, entonces es lógico que si yo pongo a mover todo esto al mismo tiempo, este lado va a tener unos movimientos mucho menores que los de este lado. ¿Como de qué magnitud? De algo así, ¿cierto? Entonces, estas bolitas aquí representarían la base de las columnas, ¿cierto? Donde están las columnas en el piso, y este sería el desplazamiento que tendría la losa que está apoyada sobre estas columnas. Entonces, esta columna de entre su base y su corona, en su punto de unión con la losa, va a tener estos desplazamientos aquí grandes. Este muy grande, ¿cierto? Este un poquito más pequeño y así. ¿Sí? Hay unas que se mueven poco, pero hay unas que se desplazan mucho, ¿sí? Con relación a su punto, a su diferencia entre la base y su corona, ¿sí? Es como lo que llamaríamos deriva del piso. Entonces, estas derivas de piso serían muy grandes, y además este edificio esta columna se estaría retorciendo, ¿cierto? No es simplemente un desplazamiento que hace de aquí a acá y ya, ¿cierto? Como en flexión, sino que ese desplazamiento lo hace hacia acá, pero hacia un lado, y como la columna está fija en su base, entonces eso significa que se está torciendo, que está teniendo un efecto torsional. Y la torsión es muy, muy difícil de controlar. Se trata de controlar pues con cantidad de estribos y con refuerzos longitudinales, pero
pero es muy limitada en cuanto a la cantidad de refuerzo que uno le tendría que poner a una columna para que fuera capaz de soportar una torsión tan grande, ¿sí? Entonces, finalmente, esas columnas, si no se tienen en cuenta las previsiones del caso, esas columnas van a fallar. Y se ha visto constantemente en sismos que estas tipologías, estas plantas estructurales, eh, han generado colapsos en las estructuras. Eso nadie lo previó así pues como desde el cálculo, sino que se vio en la práctica que eso sucedía. Entonces es muy peligroso estas configuraciones. ¿Qué habría que hacer? Entonces pues habría que compensar, ¿cierto? Si yo quiero que esta edificación no se mueva de esta forma, yo tendría que o completo aquí alguna estructura que sea regular, ¿cierto? La completo, o la parto por aquí y hago dos estructuras, o sea, dos rectángulos, ¿cierto? Que ya no tendrían problemas de torsión porque sus centros de masa y sus centros de rigidez coincidirían, o tengo que poner unos elementos aquí, ¿cierto? Que compensen estas 5 columnas que tengo aquí. Aquí solo tengo 2, entonces estas 3 columnas que le faltan a este lado, yo las tengo que compensar con un elemento que tenga una rigidez grande, puede ser un muro, puede ser diagonales, para que no vaya a suceder, para evitar la torsión. La torsión se debe evitar, pero es posible que una diagonal no me sea suficiente, que un muro no me sea suficiente, o que invierta la cosa, ¿cierto? Que si le pongo un muro acá, ese muro termine haciendo más rígido este lado y entonces invirtiendo la torsión para el otro lado. Entonces, eso es de mucho cuidado allí. Este es un modelo que muestra, digamos, el efecto de torsión sobre las columnas por efecto de irregularidad, es cierto que tiene esa estructura. Tiene una parte aquí abierta, pues que hace que forme como una especie de rectángulo. Bien. Entonces, todas estas formas irregulares de la estructura son las que generan esos problemas de torsión, ¿sí? Tanto por la forma general como por la ubicación de elementos que puedan hacer que esa torsión se genere. ¿Sí? También la desproporción de las plantas, o sea, cuando yo tengo un edificio así muy alargado con relación a su ancho, esta relación también, si es excesiva, digamos que excesiva es que este lado largo sea más de 3 veces el lado corto, digamos, puede ser acá. Entonces, eso también genera dificultades, porque ese edificio cuando hayan sismos se va a mover así como una culebrita, ¿cierto? Va a culebrear, pues no, es como un gusano ahí, no tiene una estabilidad en esta dirección. Igualmente las formas que generan como estructuras pendulares así muy, muy grandes o retrocesos en las esquinas por diferentes eh, consideraciones que se hacen para el diseño en la altura, en la alzada, también suelen ser problemáticas, ¿cierto? Porque tienen una estructura muy rígida y una estructura muy flexible y entonces esos movimientos que se dan en estos puntos son muy peligrosos. También cuando se concentran, por ejemplo, masas en ciertas partes del edificio, ya sea porque allí se pone una piscina intermedia, porque tienen unos tanques o algo, también eso genera dificultades, al igual que los escalonamientos verticales que ya los habíamos considerado. La esbeltez también, ¿cierto? La relación que hay entre la base y la altura, ¿cierto? Son relaciones muy grandes entre la altura y la base, perdón. Si se tienen relaciones muy grandes, digamos mayores a 2,5, puede tener, pues son edificios muy flexibles. Igualmente estos edificios que son en forma de péndulo también son problemáticos.
Bien, después del paso de los aguacates, entonces tenemos que, si miramos que la forma en planta, digamos, hacemos una matriz donde observamos la forma en planta de la edificación y la forma en alzada, entonces dependiendo de la irregularidad de esas formas estructurales, ¿cierto? Esas formas en planta y en altura, entonces si cruzamos esas dos informaciones, tenemos que, si tenemos plantas sencillas y elevaciones sencillas, vamos a tener formas sencillas, digamos, regulares, ¿cierto? Pero si tenemos una planta compleja con una elevación sencilla, entonces tenemos edificios con estas tipo de características. Y lo mismo con planta sencilla y elevación compleja. Y si tenemos elevación compleja con planta compleja, vamos a tener cosas como esta. No hay problema en que uno tenga un edificio así, o sea, no, este tipo de edificios no se discuten, o sea, si la forma del edificio debe ser esa por las factores, digamos, desde el diseño arquitectónico que sean, eso es respetable, ¿cierto? Eso es respetable. Lo que no debe haber aquí son estructuras que tengan esta forma general, ¿sí? En las estructuras debería hacerse algo así. O sea, estos bloques separarse uno de otro, hacer unas juntas aquí, unas separaciones y hacer unas estructuras independientes que tengan unos comportamientos que uno pueda controlar, digamos, controlar no, que uno tenga más certeza de cómo se van a mover. Esto es muy complejo y realmente los programas de cálculo no advierten sobre esta posibilidad, ¿cierto? No tienen la capacidad, digamos, de tomar todo eso que se va a generar ahí, que no se sabe exactamente con certeza qué va a hacer y controlarlo. Entonces, la idea es que yo coja este edificio y lo convierta, y la estructura del edificio sea así. Esto se va a ver en la construcción, porque ya en la práctica el edificio se va a hacer, ver así, ¿cierto? Esas juntas realmente son personas que sepan qué es una junta y para qué sirve, las que van a notar que en esos edificios hay juntas, porque la gente en términos generales no se da cuenta que hay una junta. Muchas veces pasa por encima de ella, la pisa y no se da cuenta que ahí hay un hueco y que eso se dejó pues por previsión sísmica. ¿Sí? Entonces, una planta así, pues hay que separarla así. Una elevación de esta forma, sería bueno separarla de esta forma. Eso se da mucho en los edificios que tienen plataforma y torre, ¿cierto? Entonces, es bueno que la plataforma esté separada de la torre, ¿sí? Esta torre va a tener unas columnas grandes, en cambio esta plataforma necesita columnas pequeñas, ¿cierto? Porque tiene menos altura. Este es un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se ve la junta. Entonces, eso lo sabe uno, ¿cierto? Una persona que trabaja en la arquitectura o en la ingeniería sabe para qué es esto, pero la gente del común ni siquiera percibe este tipo de cosas, pasa y puede pasar años y nunca se ha fijado en en eso. Entonces, un problema de separarlo, ¿cierto? Usted puede separar el edificio, pero al separarlo usted puede generar otro problema que es este. Un modelo que muestra dos edificios de diferente altura que están pegados, ¿cierto? Muy cerca. Bueno, tienen una separación, pero entonces veamos qué puede suceder.
Entonces, lo que sucede, ¿cierto? Uno de los edificios puede golpear al otro. Pequeño a ciertas frecuencias se va a mover bastante, entonces puede llegar a golpear al grande. Pero también el grande hubiera podido golpear al pequeño, ¿cierto? Y hay ejemplos claros que han mostrado eso en la práctica, cómo se da. Y si esas separaciones no se respetan, digamos, este edificio puede golpear fuertemente a este que es más pequeño o viceversa, y más cuando las losas, digamos, no coinciden, ¿cierto?, una con otra, sino que esta losa está más abajo y entonces golpearía las columnas de este edificio y pues por más columna que yo sea frente a losa tiene unas masas inmensas comparadas con las masas de las columnas, esas columnas pueden sufrir daños en esos eventos. Bien. Este es un ejemplo, digamos, de un edificio con una planta irregular, no esta escala, sino simplemente para representar pues que tiene diferentes alturas y longitudes y pues las propuestas, digamos, para configurar ese edificio, hacerle las juntas que permitan que tenga un buen comportamiento. Digamos que esta planta representada ahí sí está más o menos a escala general la planta, y entonces habría que hacer una serie de separaciones de los edificios. Entonces, esas separaciones se hacen de acuerdo con los cambios de dirección, los cambios de altura, para evitar que hayan plantas y elevaciones irregulares. Entonces, una propuesta sería esta, ¿cierto? Donde yo separo aquí porque esto tiene una altura mayor, separo acá porque también hay una altura mayor y separo este bloque porque también tiene una altura mayor. Lo mismo con este bloque de aquí. Y este bloque de acá, como forma una L, entonces debo separarlo. Entonces debo separarlo aquí porque me forma una L. Y este bloque... me queda excesivamente largo, o sea, esto tiene de aquí hasta acá, tendría como 80 metros contra 20, 80 sobre 20 me da una relación de más de 3, ¿cierto? Me da una relación de 4, entonces yo hago una separación en el centro para evitar esa condición. Igualmente aquí pues aquí tengo, miren que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juntas, ¿cierto? Yo puedo hacer una optimización de las juntas, digamos, si hago esta distribución, ¿cierto? Porque estas otras juntas son necesarias por el tema de la altura. Esta de acá también, ¿cierto? Pero acá yo podría, digamos, alargar este edificio, este bloque aquí, hacer un solo bloque acá, ¿cierto? Hacerle su junta con respecto a este para evitar la L. Y a este, como ya no lo tengo desde aquí hasta acá, ya no tiene 80, sino que tiene 60 metros por cada de aquí hasta acá. Y entonces 60 sobre 20, que es el ancho, me da 3, y entonces yo no necesito una junta intermedia. Entonces, de esa manera optimizo un poco las juntas. Bien, esa es la presentación que quería hacerles de configuración. Entonces, básicamente es evitar las formas estructurales irregulares, no los edificios irregulares, las formas estructurales generales irregulares. Esa es básicamente la invitación. Muchas gracias.